Amados hermanos, muy buenos días. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Regocijaos en el Señor, llenos de la gracia del Padre Eterno. Que la presencia de Dios inunde sus corazones. Que la luz del Espíritu Santo los acompañe siempre. El Señor dijo en su palabra que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días como nuestro consolador, como nuestro ayudador. Y si creemos esa verdad y reclamamos esa verdad, sabemos que no podemos vivir atribulados por el enemigo. Creemos en un Dios vivo que dijo: vendré a ustedes y estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús fiel y verdadero. Ese Jesús que está a la puerta queriendo que tú abras para al entrar y estar contigo. Abre tu puerta, hermano. Recibe a Jesús, que Él quiere ser consuelo para tu vida. Él quiere ser ayudador para ti y para tu casa. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Amados hermanos, hoy quiero introducirlos en un tema que es maravilloso. Un tema que, si miramos lo que dice el libro de Juan, habla de 7 milagros significativos del Señor, pero que a través de todo el Evangelio de Jesucristo no podemos enumerar, ponerle una cifra exacta a la cantidad de milagros que el Señor hizo. Por eso el mismo apóstol Juan enumera 7 milagros importantes, pero dice: muchos milagros se hicieron. Y hoy vamos a hablar de algunos de esos milagros de Jesús y las formas como se hicieron esos milagros. Bienvenidos, hermanos, a este canal de la palabra de Dios. Y digo la palabra de Dios porque hemos sido bendecidos por el Señor a través de esta red social, de impartir su palabra. Y este es el tiempo, hermanos, en donde Dios nos está llamando a todos los predicadores, a todos los que conocemos y tenemos autorización del Padre, para no quedarnos callados. Las redes sociales se están utilizando para introducir en ellas cosas diabólicas. Hoy vemos cómo son influenciados los niños. Son influenciados los niños y terminan cometiendo suicidios. Terminan haciendo daño. Tuve nomás en mi familia una experiencia triste, en donde mi sobrina, dejándose influenciar, oye bien, hermano, por la red social, el famoso TikTok, que hoy lo denuncio como una red social en donde utiliza el enemigo e influencia a los niños con los famosos retos peligrosos. Y mi sobrina, utilizando las redes sociales, metiéndose a esos retos peligrosos, se tragó una puntilla. Afortunadamente, el Señor permitió que fuera expulsada. Pero hoy tenemos que señalar eso. Hoy tenemos que señalar ese tipo de actos y que las redes sociales, precisamente, hermanos, sean utilizadas para llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, y mi alma te alaba, Jesús. Quiero invitarlos que lean conmigo, hermanos, el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 17 al 20, y Mateo 13, versículo 58. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias a Dios Padre a través de su Hijo amado Jesucristo.
Dice la palabra de Dios, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mateo capítulo 13, versículo 58. Nos dice la palabra del Señor. Buscamos Mateo 13, 58. Nos dice la palabra del Señor. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Mire esta enseñanza, hermanos. Jesús, que fue revestido del poder del Espíritu Santo. Muchos conocemos de los milagros que el Señor Jesucristo, después de ser revestido del poder del Espíritu Santo, realizó. Y hemos también sido bendecidos. Yo, en lo personal, he sido bendecido por muchos milagros de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Yo sé que a ti también te ha pasado, hermano, que has recibido milagros del Señor. Pero te has preguntado, esos milagros que nos enseña la Biblia, ¿cuáles fueron las formas que permitieron o hicieron que esos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo fueran realizados en aquellas personas? Y te has preguntado, ¿de qué forma han sido realizados los milagros en tu vida? También, por eso leí Mateo 13, 58, en donde dice la palabra que allí no pudo hacer muchos milagros, en la región donde él nació, donde lo señalaban y decían: este no es el hijo del carpintero. No sabemos que su padre es María, su madre es María y su padre es José el carpintero. Y allí no pudo hacer muchos milagros. Pero hemos visto situaciones de personas que de manera sobrenatural, han recibido milagros de parte del Dios Altísimo. Y también así como los del pueblo de Nazaret, que por su incredulidad allí Jesús no pudo hacer muchos milagros. También hemos visto personas que han tenido el mismo padecimiento de otros, que han recibido un milagro de una manera sobrenatural. Y aquellas personas, por su incredulidad, han dicho: pero es que a mí no me ha pasado nada, yo todavía sigo igual y yo no veo el milagro que Dios puede hacer en mi vida. En cambio al otro sí se lo hizo, por la incredulidad. El Señor Jesús vino como el Mesías, el Cristo que conocemos. Vino a redimir, hermanos, según lo que dice el libro de Lucas capítulo 4, versículo 17 al 20, la profecía de Isaías. Vino a dar libertad, a redimir el pecado, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a libertar a los oprimidos. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 28: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Amén. Mi alma te alaba, Jesús. Pueblo. Y los milagros que podemos enumerar ahora son cuando Jesús calmó la tempestad, cuando caminó sobre las aguas, cuando convirtió el agua en vino, cuando le dio la vista a los ciegos, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó a los leprosos. Y si yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los milagros que tú de repente recuerdas de la Biblia? Y eso a mí también me toca, porque cuando a mí me enseñaron y cuando yo comencé a conocer de la palabra, el milagro para mí que era más significativo era cuando el ciego Bartimeo le dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Y entonces muchos dirán: no, sí, el milagro del ciego Bartimeo. Y otros también reconocen el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Dicen: ah, eso es mucho milagro. Hay otro milagro que también se nos ha enseñado, que es el milagro cuando convierte el agua en vino. El milagro que se celebró, que se realizó cuando se celebraban las bodas de Caná. Pero hoy queremos, hermano, estudiar acerca de esos milagros que Jesús realizó y las formas. ¿Cómo operó Jesús en cada uno de esos milagros? Y me explico. Jesús realizó milagros por petición, igual fe. Jesús realizó milagros por compasión, igual misericordia. Y Jesús realizó milagros para revelación, igual creer en Dios. Quiero explicarme con eso. Entonces la gente va a preguntar: ¿en todos los milagros Jesús no tuvo misericordia? La respuesta es sí. La respuesta es sí, hermanos. En todos los milagros hubo misericordia de Dios. Pero resulta que en el milagro, en donde convirtió el agua en vino, hubo una petición. ¿Cómo les parece? La Biblia nos enseña que Jesús llegó a esa reunión donde se celebraban las bodas de Caná. Y eso nos lo revela el libro del apóstol Juan. Pero el apóstol Juan, donde marca 7 milagros de gran importancia, en esos 7 milagros se tiene en cuenta el milagro de convertir el agua en vino. No para decir: oh, un milagro, convirtió el agua en vino. Lo importante y el significado de este milagro que vamos a analizarlo el día de hoy, hermano. No es únicamente una lectura, no es únicamente un texto. Hay un significado profundo allí. Y hoy quiero invitarlos a que conozcas ese significado de ese milagro. La Virgen María, la madre de Jesús, ella sabía quién era Jesús. Ella sabía que Jesús era el hijo de la promesa. Aquel que en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y tú conoces ese versículo como tarea para que lo leas. Isaías 9 versículo 6. Ella sabía que Jesús había sido depositado por el Espíritu Santo en su vientre. Ella sabía el poder que emanaba de Jesús porque fue concebido no de hombre, sino del Espíritu Santo en su vientre. Y ese mismo sentir de la Virgen María debe haber en nosotros, hermano. ¿Cómo te parece? En ti y en mí. Porque la Virgen María sabía
que el Redentor, el Salvador del mundo, estaba en ella, y ella le dijo a sus discípulos: hagan lo que él dice, porque ella conocía del poder que había en él. Y resulta que nosotros conocemos ese Jesús, que no lo hemos querido experimentar y no hemos querido profundizar en él, es otra cosa. Los profetas en la antigüedad, dice el libro de Mateo, quisieron vivir este tiempo, quisieron conocer a ese Jesús, y a nosotros se nos es enseñado. Por eso Jesús hablaba por parábolas. Y nosotros conocemos la verdad. Y el Señor nos dice, si conocen la verdad los hace libres. Y esa verdad la conocía María. Y ella dijo: hagan como Él les diga. Porque le dijo, le hace una petición a su hijo. Le dice: se les acabó el vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero inmediatamente allí, por la petición, esa petición innegable de su madre, el milagro se hizo. Y así nosotros, hermanos, debemos llegar con esa petición llena de fe, creyendo en Jesús, creyendo en el Redentor. La palabra del Señor nos dijo que por vuestra poca fe no podemos hacer las cosas. Pero dice Él: porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. También nos dijo: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hice, que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús, por petición, por la fe que tenía María, creyendo en él, porque sabía quién era Jesús, ese Jesús que nosotros conocemos hoy a través de la palabra, de la bendita palabra. Si nosotros creemos y pedimos con fe, el milagro se hace. Y eso le pasó a Bartimeo. Bartimeo no había visto a Jesús porque era ciego, pero Bartimeo le creyó a Jesús. Porque es la diferencia, que muchos dicen: yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. Y Bartimeo le creyó a Jesús, y cuando se dio cuenta que Jesús iba a pasar por allí, le comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo le pidió a Jesús. ¿Qué hizo? Le pidió a Jesús, aleluya. Y cuando le pidió a Jesús, el milagro fue hecho. El segundo milagro, de las formas que queremos estudiar hoy, hermanos, es el milagro para revelación. Y entre esos encontramos el milagro cuando Dios sana al ciego del estanque. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Amén. Y también, mire, hermano, cuando Jesús le es anunciado que su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús tardó en ir a Lázaro.
Y Lázaro muere y ya lleva un tiempo de muerto. Y cuando Jesús llega, conmovido, había llorado por su amigo. Jesús dice: quiten la piedra. Ordenó Jesús. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y entonces Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Milagros para revelación. Y el Señor dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Milagro para revelación. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestras vidas el Señor nos revela su misericordia? Pero hemos sido apáticos. Solo deseamos recibir el milagro cuando estamos afligidos, en la angustia. Pero pasa el tiempo y se nos olvida de que Dios fue revelado a nosotros en misericordia para que crezcamos y vivamos conforme a su palabra. Y que Lázaro, cuando fue revivido, cuando Dios derramó su misericordia y dijo: quiten la piedra, y dijo: Lázaro, sal fuera. Muchos que vieron ese milagro, esa revelación del poder del Dios eterno, creyeron en el Señor. Hoy somos nosotros llamados a ver las revelaciones del Dios eterno, los milagros que por revelación Dios hace en nuestras vidas, no para que sigamos apartados del camino del Señor, porque el tiempo se acerca. Y mire lo que le dijo el Señor a aquellas personas que estaban allí: desatadle y dejadle ir. Hoy el Señor hace un milagro para revelación de su gracia en ti y en mí, hermanos, y nos dice: desato toda atadura que haya en ti, y el enemigo se va y nosotros quedamos libres. Pero no hacemos lo que hizo Lázaro. Tomamos el sentido literal de la palabra dejadle ir y nos vamos. Lázaro no se fue, porque Lázaro decidió seguir a Jesús. Y Lázaro nos revela la misma palabra que los discípulos compartían con el Señor Jesús en la casa de Lázaro, en donde se celebraba una cena, porque ellos siguieron fielmente a Jesús. Dios quiere que cuando tú tengas la misericordia de Dios, cuando milagros para revelación de su gracia se hagan en tu vida, y tú seas desatado, hermano, y yo sea desatado, no nos apartemos, no nos vamos del lado del que tiene bendiciones sobreabundantes para nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Jesús quiere, hermano, que tú lo sigas. Ya estamos terminando. Y que le abras la puerta de tu corazón. El tercer y último milagro que vamos a tocar es el milagro por compasión. Milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y le decía que compasión es igual misericordia. Jesús tuvo compasión de la multitud. Mire lo que nos dice la palabra. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión. Oye bien, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo:
el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús tuvo compasión de aquella multitud y no únicamente sanó a todo cuanto enfermo había allí, sino que les dio de comer. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es grande? Amén. Amén. La palabra dice, hermanos, que Jesús tuvo compasión de aquella multitud. Y nos dice por eso el Salmo 117:2: porque he engrandecido sobre vosotros mi misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Que Dios hace milagros, hermanos, cuando tú, por fe, creyendo en Jesús, pides como Jesús, como Bartimeo, le pides a Jesús, como los ciegos del camino: Jesús, si quieres puedes curarme, le dijo aquel hombre leproso. Y tú también podrás recibir milagros por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios. Recuerda que Dios ama a los que le aman, hermano. Y también habrá milagros en tu vida cuando tú digas: yo no sé cómo, pero de una manera sobrenatural resolví el problema que yo creía que era imposible. Ese es tu Dios. Aleluya. Ese es tu Dios, que para revelación de su gracia y para que sepas que Él está contigo, Él hace el milagro en tu vida. Porque Jesús quiere que tú camines con Él, hermano. ¿Qué nos está pasando, hermano? ¿Por qué nos dejamos engañar por el enemigo? ¿Por qué nos olvidamos del Dios misericordioso? De ese Dios compasivo. De ese Dios que nos dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que clama a mí, yo le responderé. No nos olvidemos de la misericordia de Dios. El Señor nos dice: cuánto más a ustedes, mis hijos amados, cuánto más a ustedes los que me siguen, cuánto más a ustedes los que creen en mí, cuánto más a los que no le dan lugar al diablo. A esos se les permitirá conocer y recibir las bendiciones que Dios tiene para ellos. Son para ti y para mí, hermanos. Vamos a orar. Oremos diciéndole al Señor que por petición seamos hechos libres. Que por petición, Señor, muchos milagros sean hechos en nuestra vida. Que por revelación de tu gracia, Señor, muchos milagros sean hechos en mí y en mis hermanos, para que crean en el Dios vivo. Que por compasión, Señor, hoy muchos enfermos sean sanos. Padre Santo, creemos en tu palabra, creemos en tu verdad, creemos en ti, Señor, y hoy venimos dispuestos a ponernos en cuenta contigo, pidiéndote perdón, Jesús,
pidiéndote perdón por el perdón cometido contra mi prójimo, pidiéndote perdón, Señor, y pidiendo un perdón especial, que nos perdonamos a nosotros mismos. Y hoy queremos, Señor, que tú escribas nuestro nombre en el libro de la vida y que de allí no se borre jamás. Te recibimos, Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador, aceptando la obra que tú hiciste en la cruz por mí y por cada uno de mis hermanos. Y tú dices en tu palabra, Señor, que tú eres el que bautizas con el Espíritu Santo. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, localízanos. Espíritu Santo, fluye en nosotros. Amado Dios, toma más de nosotros y danos más de ti, Señor. Localízanos en tu misericordia, llenos del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Hermanos, hecho está. Si hemos confesado, si hemos hecho la oración de fe, si creemos en el poder de nuestro Padre Eterno, aquellos milagros que le pidamos al Señor son una promesa. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Quita Ramasaya. Tú, Señor, nos darás, porque tu promesa es fiel y verdadera. Hermano, que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden de que este es su canal Un Instante con Dios. Quiere seguir llevando mensajes de la palabra de Dios. Y quiero orar por ustedes. Y les pido que oren por mí. Hasta una próxima oportunidad.